del Gabinete Departamental y Municipal presentes, Orquesta Sinfónica de la Universidad del Departamento del Magdalena y su director Erasmo Vargas, Organización Artística y Musical Leo Infante, medios de comunicación, y vemos a Félix Joaquín, a todas y todos al famoso Coco, el día de hoy. al famoso Trataba de hacer Choco. un parangón entre lo que podía estar aconteciendo el día Ahí que vemos a sería resto real de en los aquel camaradas de la Unión entonces, Sindical Obrera. 5 y el 6, 2 días de diciembre del 1928. Con la actualidad, Allá vemos cómo a Esteban aquello Barbosa, el depredador. ha sido superado o no en los días que estamos viviendo en el siglo XXI. Y la verdad es que pareciera que mucho de lo que aconteció ayer Vemos acontece al hoy. color de los NEC. Había una amenaza de invasión de los Estados Unidos a Colombia. Habían amenazado con que sí, el gobierno nacional de aquel entonces, dirigido por Abadía Méndez, conservador, apoyaba a los trabajadores de las bananeras, habría invasión. Eso parece que hoy fuera similar. Se amenaza en el Caribe y a nosotros mismos con una invasión. Y del mismo país, si el presidente no dice o hace lo que allá quieren, pareciera que fueran los mismos momentos. Hay unas diferencias. En aquel entonces el presidente conservador Abadía Méndez decidió hacerle caso a la United Fruit Company y a su gobierno. La United Fruit Company hoy se llama Chiquita Brands y ha seguido matando trabajadores de Colombia. El presidente de Colombia no se llama Abadía Méndez, tampoco pertenece al Partido Conservador, se llama Gustavo Petro y pertenece al progresismo de Colombia. El progresismo de Colombia en aquel entonces también estaba presente aquí, pero estaba al lado de los trabajadores y las trabajadoras y no al lado del presidente. Hoy el presidente del progresismo de Colombia sigue estando al lado de los trabajadores y las trabajadoras. 6 de diciembre del 2025, Ciénega, Magdalena. Intervención de mi compadre, presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Rego. Dice el embajador de los Estados Unidos en ese entonces en cable que por lo menos los muertos fueron más de 1000. La historia no logró contar el número exacto y en la literatura que se lee mundialmente, más mundialmente de lo que nos imaginamos, un escritor nacido cerca de aquí, con la sangre de aquí, con el acumulado de lo que dejó en términos no solo de recuerdos, sino quizás incluso de retorno a la venganza, escribió que eran más de 3000, y que los vagones de la misma línea férrea que cerca de aquí pasa iban cargados de la muerte como hoy. Vagones llenos de cadáveres interminables que duraban todo el día y toda la noche en pasar, infinitos, llenos de cadáveres que eran arrojados en el mar. Hoy también, solo que esos cadáveres son de hace miles de años, decenas de miles, millones, porque es el carbón que fue vida antes y que también de manera casi infinita pasa y pasa, noche y día de manera automática, no para arrojarlo en el mar, sino en la atmósfera, dejándonos una estrella también hoy en el siglo XXI. Estamos, por tanto, en dos épocas
que se parecen y no. En aquel entonces el pueblo trabajador no tenía la fuerza suficiente para hacerse escuchar, para volverse ley, para no ser fusilado. Hoy el pueblo trabajador de Colombia ha logrado, a través de su unidad sentimental, digamos, de su política general, que es vivir bien en su propio país, ganar el gobierno de Colombia. Y por eso jamás, por lo menos mientras estos gobiernos será dada alguna orden a algún general de fusilar trabajadores o de fusilar campesinos o de fusilar jóvenes, como el año preservar ese poder es necesario y ampliarlo. No solo recordar, hacer memoria, hacer los monumentos, sino lograr transformar el país de acuerdo a la visión de las trabajadoras y los trabajadores es fundamental. Hemos hecho logros indudables. Hay una reforma laboral que se aprobó y es ley de la República. Se le agradece a todo congresista que de diversos movimientos políticos decidieron no estar al lado de lo que ayer se llamaba la United Fruit Company y del gobernante cobarde que decidió matar gente inocente, sino que estuvieron y están al lado de quien trabaja. Les agradezco a ese Congreso que ya no está y que aprobó la reforma laboral que hay que volver realidad, ministro del Trabajo, no solo en letra, porque la letra puede ser falseada, porque la letra puede ser traicionada. He pedido que miles de inspectores del trabajo, ojalá mujeres, pueden recorrer todas las empresas de Colombia para verificar si la ley se cumple. Y si no se cumple, tomar las medidas que empiezan por la organización del mundo del trabajo. ¿Dónde está el gran sindicato de trabajadores y trabajadoras del banano nacional que esté al lado de los trabajadores y las trabajadoras ayudándonos en esta labor de que la ley se vuelva realidad? No pasó 1928 y ya había un congresista joven haciendo un debate en el Congreso sobre la matanza y la masacre de aquí. Se llamaba Jorge Eliezer Gaitán e hizo el debate de la masacre de las bananeras. Pero cuando quiso ser presidente, lo asesinaron un 9 de abril de 1948 y el país se hundió en la peor de las violencias de la cual aún no salimos. No salimos porque igual a 13.000 trabajadores bananeros, trabajadoras, las asesinaron en el Urabá, bajo gobiernos de las convivir, bajo gobiernos de lo que yo he denominado la gobernanza paramilitar, de nuevo presidentes de la República que aún están vivos y no han sido juzgados, le dieron la orden a generales de disparar contra el pueblo trabajador y dispararon. Rito Alejo del Río, al lado del señor Fidel y Carlos Castaño y otros, son 3.000 los muertos. Aún falta, y lo dicen aquí bien, la indemnización, el que haya garantías de no repetición, el que se sepa la verdad, porque Colombia debe saber que así como hubo una masacre sobre el pueblo bananero en 1928, hubo otra masacre sobre el pueblo bananero en los años 80,
90 y el comienzo del siglo XXI. Y los responsables ya no están como Abadía Méndez en una tumba, sino que están vivos y aún pretenden gobernar otra vez sobre el pueblo bananero. ¿Y qué pretenden hacer? Por eso el ejército tiene que hacer aquí una reflexión. Lo dije en una calle de Nueva York y no me arrepiento y lo repito. Las fuerzas militares, armadas, públicas de cualquier país del mundo solo le obedecen a su presidente mientras se respete la Constitución. Pero cuando una orden de un presidente, cualquiera que sea en cualquier lugar del mundo, va contra la Constitución de su propio país, o va contra la Constitución de la humanidad, porque ya existe una Constitución de la humanidad construida alrededor de tratados internacionales. Saludo de Gustavo Francisco Petro Rego, 6 de diciembre del 2025. Ningún militar Viene a Magdalena. ese tipo de órdenes. Y matarla en 97 años conmemoración de la masacre de 3.000 compañeros de como sucedió por las plantaciones bananeras. En Gaza, como si Herodes hubiera revivido, ni matar trabajadores sin armas, como los que aquí cayeron en la estación del ferrocarril hace 97 años, ni trabajadoras ni trabajadores del banano, como ocurrió en el Caribe de Colombia, en una región que se llama Urabá, y que fue seguido de 90.000 asesinatos de campesinos, hoy la mayoría enterrados en fosas comunes. La fuerza pública respeta, y ese tratado que sea mi enseñanza, la Constitución del 91 y la Constitución de la humanidad. Nos amenazan de invasión. Una invasión siempre trae la muerte de inocentes. Y los inocentes son de la tierra donde se invade.